Hola, hola. Bueno, vamos a continuar con el curso donde justo la clase anterior habíamos trabajado la parte de la transformada Z. Tomamos una señal de tiempo discreto y cómo encontrar la transformada Z, la función de variable compleja que se asocia a esa señal según la transformada y así poder, digamos, dar ese primer paso. Ahora lo que vamos a trabajar en esta es la transformación inversa. Como si yo le doy a usted una función en variable compleja para una región de convergencia, un dominio en específico, ¿cuál señal en tiempo discreto está asociada a esta? ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con eso. Vamos a compartir por acá pantalla y vamos a empezar. Ahí ya tenemos pantalla compartida. Bien, entonces el contexto era, en este tema, nosotros lo que estamos es vinculando la relación entre funciones en variable compleja, la transformada z y las funciones en variable compleja, creo que le dije mal, funciones en tiempo discreto, y cómo esa función a través de la transformada z está asociada a una función en variable compleja, la cual cuando por la particularidad de la transformación se asocia únicamente a, a un dominio o a un dominio en específico del dominio Z. Y a ese dominio le llamamos región de convergencia. Ahora, la definición de la transformada Z es a través de una serie donde toma los valores de las muestras de la función y a partir de esta potencia es que se debe de obtener la función x de z. Al sumar infinitos términos, cuando yo tengo una serie total, encontrar a qué converge, o cuál es la función que es equivalente a esa sumatoria, tiene su reto, tiene su detalle y ahí además el manejo es una serie de Lorentz. Entonces el manejo con series de Lorentz nos apoya muchísimo para poder entender y desarrollar y comprender la convergencia de las transformadas Z. ¿A qué tipo, a qué función converge? La transformada inversa es el proceso entonces donde yo a usted le doy una función en variable compleja x de z, le doy la región de convergencia asociada y a partir de esta obtengo, ¿ok? La función en tiempo discreto, el x de n. Ahora, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Voy a irme de una vez ubicando, nos vamos a estar usando mucho, digamos, el formulario en sí mismo, ubicármelo por acá de una vez, ¿ok? Por definición, la inversa es esta integral que está acá. Si yo tomo el x de z, integro de esta forma para un contorno cerrado, una integral de Jordan, vean que estos son integrales en variable compleja, porque x de z es una función en variable compleja. Si yo resuelvo esta integral, el resultado de esta integral va a ser la función x de n. Esa es por definición lo que es la inversa. Es igual que en la plaza. Hay una definición y también en la plaza era una integración en variable compleja. Vamos a resolver un par de escenarios sencillos usando integración para entender cómo funciona, cómo se tiene que usar, porque aquí sobre todo lo relevante va a ser cuál es por ejemplo, el contorno de integración que tengo que usar, porque en función a ese contorno se basa el análisis y el planteo que tengo que usar para resolver la integral. Ahora, veamos. Un par de casos que podríamos hacer son casos que ya conozcamos como referencia, funciones de las que son muy particulares o típicas para nosotros y que sean de extensión infinita, o sea, de infinitos valores. Entonces, de pronto podríamos resolver, digamos, esta es el ejemplo clásico uno de los ejemplos muy fundamentales en las conversiones de la transformada Z, sobre todo que en sistemas LTI es muy característico en la descripción de estos sistemas, entonces es parte de.
Vamos a ver si esto reacciona. Estamos bien con la tablet. Vamos a tratar de hacer por integración la inversa de este caso. O sea, ya aquí si yo les doy este x de z y esta región de convergencia, ya sabemos quién es x de n. Pero lo que queremos es encontrar es x de n, pero resolviendo la integral, por supuesto. Esa es la idea aquí de entrada. Veamos. Entonces, de entrada sería el x de n es igual a esta constante, una integral contorno C cerrado de Jordan, el x de z por este factor. Ahora, nuestro caso sería x de z igual con un planteo de región de convergencia dado acá. De hecho, en la región de convergencia, y aquí es donde está el tema del asunto, cómo integrar. Esta expresión que está aquí, vean que, lo que vamos a tener que integrar es z a la n menos uno por x de z. Esa es como la función integral, la que hay que integrar, porque es variable compleja. Recuerden que la integración en variable compleja se basa en las de contorno cerrado, se basa en la definición de las singularidades de la función. ¿Y cuáles de estas singularidades quedan en el interior de la región acotada del contorno de integración? Entonces, en este caso puntual, este término es de interés comprender para que, vamos a ver cómo lo ves muy claro, comprender qué singularidades tiene ese factor para saber que los polos, en ese sentido, que están descritos aquí. Quizás este término, si yo lo multiplico por z y por z, es más factible identificar bien el polo, incluso el cero, pero el cero no afecta realmente en el resultado. Lo que interesa son las singularidades. Entonces vean que aquí, si yo factorizo así, multiplico, aquí yo tengo z a la menos uno, con el z que viene acá, queda como z a la n. Y abajo queda como z menos a. En principio, analicemos algo de lo que estaba primero. El x de z, esta función de acá, viene en un planteo de dado de que tiene un cero en el origen y un polo en A. A podría ser un punto cualquiera. A de hecho podría ser un número complejo. Entonces voy a ponerlo como algo así. Y voy a decir, poner mejor el cero acá. Voy a decir que el polo está ahí, en algún punto. Ese es z igual a. Podría ser real, podría ser puramente imaginario. Pero ve que la región de convergencia dice, es todos los números z del plano complejo que están fuera de un círculo de radio magnitud, ¿vea? Entonces, ¿qué sabe uno de esto? Que la función que nosotros vamos a encontrar, el x de n, es un x de n derecho en el tiempo, ya que su transformada converge afuera de un círculo, por ser una parte principal, digamos, de la serie. Eso hace entender que los n's que vamos a estar buscando son de cero en adelante. O sea, este término que está aquí va a ser válido para cero, uno, 2, 3, porque n es el número de muestra. Lo cual hace que para n derechos, este factor, lo que está arriba son ceros de orden n. Y lo que está abajo es el polo, solo hay un polo. Para n positivos hay un polo. Y está en A. ¿Cómo se tiene que resolver, digamos, la integral esta de acá? Es yo tomo, vamos a ver, voy a marcarlo con color rojo.
Yo tomo la función esta que marqué en naranja y grafico el diagrama de polos y ceros, marco la región de convergencia y el contorno de integración C es un contorno circular y este contorno de integración tiene que pertenecer, ojo lo que estoy diciendo, tiene que pertenecer a la región de convergencia de X de Z y centrado en el origen. Ese que lo puse ahí es un caso planteado que es parte de la región de convergencia del círculo. Entonces, ya por definición, esto va a ser C. Ahora la pregunta, y ya es aquí donde entra lo que ustedes saben sobre integración en variable compleja, es ¿cuáles círculos? Lo dije mal, a veces estoy pensando más adelante. ¿Cuáles polos están dentro del contorno cerrado C? Como solo hay un polo, que es el que está en A, la integral sobre C va a ser igual el resultado a un contorno circular alrededor del polo. Si hubieran varios polos, es la suma de las integrales sobre cada uno de los polos. Entonces, ya teniendo eso, podemos venir y decir acá, el 2π a veces me estorba un poquillo por el otro lado, a mí me gusta llevármelo para la izquierda. Integramos, voy a decir que sobre D, y aquí tenemos z a la n por z menos a de z. Y aquí uno tiene que decidir alguna de las tres formas de resolver una integral de contorno cerrado de Jordan. Teorema del residuo, fórmula integral de Cauchy teorema, vamos a ver, lo dije mal, teorema integral de Cauchy, fórmula de Cauchy o teorema del residuo. Son esas tres. A como quedó expresada esa función sobre el contorno de el polo de ese contorno es en A, ven que justo es el factor que está en el denominador. Entonces, incluso como quedó expresada, es facilísimo pensar en la fórmula integral de Cauchy. ¿Qué es lo que dice la fórmula integral de Cauchy? Que el resultado de esa integral es 2π entre n factorial y n era, recuerden que tengo que pensar que el denominador está elevado n a la n más 1. Para que quede como este, que quedó elevado a la 1, n tendría que ser 0. Entonces, lo que corresponde es que sea 0 factorial. Como es n igual a 0, la función que está arriba, en el numerador, se debe derivar 0 veces. Y ahí es lo que es usar la fórmula integral de Cauchy. Entonces, como no hay que integrar, sería solo z a la n y hay que evaluarlo ¿dónde? En el punto donde está el polo. Esa es la fórmula integral de Cauchy. De aquí, despejando, x de n es a la n. Pero eso es algo que no va a salir de la integral. Perdón, disculpen. Sí. Ok. Que como la región de convergencia era derecha, o sea, más bien, es exterior a un círculo y la función es derecha. Entonces aquí implícitamente hay que anotar, multiplicarlo por UDN para que calce y además porque así es. Y además ya sabemos, hasta tiene que encajar con la respuesta nuestra. Y esto sería el resultado con integración en variable compleja, que es lo que sabemos. Ese sería el XD. Ven, no es tan complejo. Hay que saber integrar en variable compleja y saber cómo se plantea el contorno de integración C. Y fuera de eso, es un caso, es manejable. Vamos a hacer otro ejemplo.
Nos estoy escogiendo un ejemplo que no raye muy complicado. Hagamos. Estamos con... Es un poquito más complicado, pero se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, la transformada inversa que quiero que hagamos sería esta. Vamos a hacerla por integración. De hecho, va a ser el último ejemplo por integración. X de z con rock. Ujú. Perfecto. Entonces, a la hora de nosotros integrar, vamos a tener, bueno, primero, digamos, la región de convergencia de este asunto. Vamos a ver cómo se ve. Esto es un polinomio abajo de orden 3. Significa que esto tendríamos que multiplicarlo por z a la 3 arriba y abajo. Entonces tenemos z a la 3. Aquí tendríamos z más uno, z menos uno al cuadrado. Si uno dibuja más o menos este diagrama, nos hace pensar que, bueno, acá tenemos un cero de orden 3 acá, en menos uno un polo y en uno un polo doble. Y la región de convergencia está aquí afuera. Bien. Ahora, nosotros lo que tenemos que resolver sería la integral. Vamos a plantearlo de una vez así, 2πj, sería z a la 3. El contorno de integración C tendría que ser un contorno. Más o menos, ¿verdad? Juega el dibujo así. Ese es el contorno de integración C. Y vamos a usar esto acá. Z a la 3 y z a la menos uno quedaría como un z a la n menos más 2.
Y vamos a ver, hay que analizar esa solución. Déjenme un momentito, voy a pausar esto, el audio y el audio un momento para atender un mensaje rápido. Ok, volvimos. Vamos a ver, revisar que está escuchándose, sí. Vamos a ver, el detalle que veo acá, bueno, a la hora de integrar sobre C, esta integral, o sea, hay que pensar el detalle es con el n. En principio, la función que nosotros estamos integrando es para n, o sea, es una función derecha. Ven que ahí lo que tenemos es un z a la n y un z a la 2. Si n es cero, si n es uno, si n es 2, 3, para cualquier n para arriba de cero, lo que está en el numerador se comporta como cero. No, lo que hay que importar, lo que hay que analizar es si aparece algún comportamiento que me produzca un polo. Porque si me produce un polo, hace que yo tenga que considerarlo a la hora de resolver la integral. Entonces, estando como se ve ahí, uno puede jugársela en pensar para n derechos, cero, uno, 2, 3, todos esos, eso de arriba se comporta como un cero, vamos bien, juguémosla así y planteémoslo para ver. Entonces, digamos, significa que solo, o sea, lo que quiero aquí concluir es, solo tengo los dos polos que estamos viendo ahí. O sea, porque es que en base a eso es que hay que resolver esta integral. Este, digamos, de uno y este de acá de 2. Esto quiere decir, vamos a ver, que toda esta integral va a ser ahora resuelto por una integral sobre d1, que de hecho podríamos pensar de una vez, es, si lo hacemos por fórmula integral de Cauchy, vean que el d1 es el polo que está en -1. Entonces, esto tendría que ser así. Para acomodarlo para usar la fórmula integral, más
Y esta le damos vuelta. Era al revés. Y quedaría. Ujú. Uno de los dos está fácil, al lado izquierdo, la del lado derecho hay que derivar. Pues bien, vámonos con calma. Entonces aquí viene la fórmula integral, diría 2 pi j entre 0 factorial por la función que está en el numerador, evaluada en el polo. Este polo sería en 1. Mm, Yo aquí hice un enredo. Este era el polo en de 1 es más acá. Sí, que enredo. Entonces aquí es más y aquí es menos. Entonces de 1 es el polo -1. Ujú. Más. Y aquí sí se ve. De hecho, aquí no es 0 factorial. Aquí es 1 factorial. Y aquí sería la derivada de orden 1 de z a la n más 2. Y luego esa derivada sí evaluada en 1. Todos los 2 pijotas. Y una vez los podemos cancelar. Aquí tendríamos. Y aquí un. Ujú. Y esto por u de n más. Hay que derivar primero. Entonces una derivada respecto a z. Para lo cual hay que usar pues regla de cociente. Entonces derivada de la primera sería. mm, Sería n más 2 por z a la n más 2 menos 1. Es como si uno deriva z al cuadrado, sería 2z por la de abajo sin derivar, menos la de abajo derivada. Todo eso dividido entre la de abajo al cuadrado. Y esto evaluado en 1. Aquí uno puede jugar un poquito, digamos, aquí lo que hay es un -1 a la 2. Eso se hace un 1. Entonces, todo bien. Luego, aquí tenemos un -2 abajo, elevado a la 2. Eso sería un 4. O sea, lo que tenemos aquí es un cuarto de -1 a la n por u de n. Luego, aquí estos son como dos términos. N, vamos a ver, n más 2. Aquí tendríamos 1
elevado a la n más uno, uno más uno, 2, y abajo uno más uno, ¿ok? Menos uno a la n más 2, y digamos, para que no se nos olvide, todo como es derecha, pude. Y este uno a la n, todo esto realmente es uno. Aquí tengo un 2 y aquí un 4. Entonces vamos a tener como n más 2 entre un 2 y un 4 me sobra un 2 abajo. Y sí. Y de este otro lado, menos el uno, la 2 es igual a uno. Entonces esto me va a quedar un cuarto por UDN. Entonces aquí uno lo podría agrupar porque hay algo que es común. Está el n medios, o sea, sí, n medios por UDN. Y luego tenemos uno por UDN menos un cuarto, o sea, más 3 cuartos de UDN. Y básicamente ahí está la inversa. Contexto, digamos, lo que sucede es la integración directa para resolver transformada inversa de Z. Este es el escenario. Es un asunto que hay que dominar la técnica de integración en variable compleja, saber cómo plantear el contorno de integración, analizar bien, con cuidado, cuál es el integrando que tengo para poder utilizar las técnicas de integración de contorno cerrado. Usualmente la fórmula integral de Cauchy se acomoda bonito, no es que sea la única forma, se puede hacer por teorema de residuo, se puede hacer por fórmula integral. Y si es cierto, hay que decirlo, suele ser el último de los métodos que uno usa para integrar. No es que nunca se usa y no está uno exento a que me lo pidan usar, pero si no es necesario, si no me lo piden y la inversa que tengo que usar, hay otras formas de hacerlo, sí será lo último. Porque es igual que en Laplace. En Laplace, o sea, ya en Laplace vimos su equivalente, la integral de Bromwich, que es una integral que permite igual hacer la inversa de Laplace. En el caso de Z, ya vimos la integral que permite hacer la integral, la transformada inversa. Ahora, por ejemplo, este es un ejercicio bonito, este justo. ¿Cómo haría este si yo no tuviese que usar transformada por integral, la inversa? Entonces, vamos a hacerle la versión 2.0, digamos, de la solución a este ejercicio. Vamos, a copiar será esta parte aquí.
Más, todo esto me sirve es justo de ahí en adelante donde empieza el trabajo diferenciado. Entonces, el truco de hacer inversa se basa, aquí es la parte bonita, cuando uno ya sabe manejar la plus, entrarle a Z se vuelve bonito. ¿Cuál fue el truco de trabajar inversa de la plus? Agarre la función, si es polinomial, numerador, denominador, revise que sea propia, expanda en fracciones parciales, que la idea de la expansión de parciales es combínelo como funciones más simples. Trate de hacer una combinación lineal de funciones más simples y luego convierta al tiempo cada función más simple, tratando de que esas funciones simples sean por tabla directo, ya de funciones que uno conoce. Entonces, por ejemplo, esta, digamos, en este punto uno dice, ok, la expansión que tengo es. Sin embargo, esta tiene un truco, y aquí hay un truco que en la Laplace no es tan común, en Z sí, por la naturaleza de los ejercicios en sí mismos. Vean que de buenas a primeras, esa fracción no es propia, porque el orden de ambos polinomios es igual. Y si es igual, expandirlo como una suma de parciales no es equivalente, porque para eso tiene que ser propia. Y para que sea propia, el índice del numerador tiene que ser menor que el índice de abajo, el del denominador. Usualmente cuando uno llegaba a este escenario, lo que le corresponde es hacer una división de polinomios que le resuelva el asunto. En Z hay otro truco que se puede usar. No quiere decir que la división de polinomios no se pueda. Pero el truco aquí es que los factores Z, por ejemplo aquí, al tener Z a la 3 es como si fueran tres zetas. Y si uno analiza incluso el formulario, es que los factores zetas puros a la n, en el tiempo esos factores son algo muy particular. Sabemos que factores z a la algo, al menos k, pero puede ser k, puede ser, o sea, puede ser positivo, puede ser un z a la 2, puede ser un z a la menos 2. Este factor lo que hace es desplazar en el tiempo. Eso hace que podamos jugar con eso diferente. ¿Cómo? ¿Cuál es el truco que puedo uno usar acá? Vean que si yo agarro el x de z, suponga que estos son tres zetas, o sea, esto piensen que es z por z por z. Agarre uno y páselo a dividir al otro lado. O sea, es una expresión algebraica, eso nada más es un truco, no está haciendo nada mágico. Está bien, sigue siendo la expresión equivalente. Eso hace que así como está el lado derecho sí sea propio, porque ya el orden de arriba es 2 y el orden de abajo es un polinomio y el orden 3 y lo multiplico. Para lo cual, la expansión de parciales aquí sí sería cierta, sí sería equivalente y correspondería a tres fracciones parciales. Ya eso es algo que manejamos ya nosotros. Pues podemos calcular cuánto vale A y B y C. Digamos, entonces sabemos que, uy, pasó acá. A sería, ah,
Ujú. El B sería, aquí sería A1. Pero para B tenemos que aplicar una derivada. Ujú. O sea, ya todo esto es el pan del curso y ya a estas alturas lo manejamos. Derivar, entonces aquí sería 2Z, sería un 2 por 2 4 menos 1 3 cuartos. Esta no se deriva. Bueno, ujú. Entonces, al tener esa expansión, tenemos ven que ya lo descompusimos como una suma de tres cosas más sencillas, más simples. Ahora, la pregunta es, ¿esas funciones están acá para poder usarlas como un resultado de la tabla? Eso es lo que habría que nada más plantearse. Estamos con esta expresión acá, más que nos sirve todo. Mm, esto- Todo este procedimiento aquí ya. ¿No? Y peguemos la tabla. Y bueno, aumenta y funciona. Si uno ve cómo está en la tabla, todos están en potencias negativas, llamémosle así. Significa que como que es difícil hacer encajar esto. Entonces vamos a hacer dos pasos. Primero, este z hay que pasarlo para allá, porque si hacemos aquí inversa, estaríamos obteniendo la transformada inversa de x de z entre z. Y yo lo que ocupo es la transformada inversa de x de z. El z solo fue un truco
de reservarlo del lado izquierdo para hacerle la expansión de parciales al lado derecho y luego devolverlo. Y vamos a multiplicar estos términos por factores z para poderlo hacer potencias negativas. Cada fracción parcial hay que convertirla. Incluso esta fracción parcial final se ocupa un factor z al cuadrado porque el polinomio de abajo es de orden 2, ocupa dos zetas para poderlo convertir. Entonces, z por este z a la menos uno queda un cuarto. Más. Y aquí sería un medio. Me sobra un z porque tengo un z de allá abajo. Y aquí tengo un z al cuadrado. Entonces queda un medio por z a la menos uno. Ahora bien, la pregunta es ver si ya yo esto y ya yo esto acá nada más lo convierto. X de n sería un cuarto de esta fracción parcial. Vean que esa fracción parcial, casi que todas son este término de acá. Sería un cuarto. Ven que la fórmula es menos. Entonces significa que la ahí es menos uno. Entonces sería menos uno a la n por u de n. Más 3 cuartos. Y aquí el uno es, el a es uno. Entonces uno a la n, entonces sería uno siempre. Entonces sería 3 cuartos por u de n. Y aquí más bien es esta de acá. Y a sería uno. Entonces sería más un medio de n por uno a la n, que no se pone, por u de n. Ahora, lo que sí hay que entender es que de alguna forma vea que aquí teníamos esto, pero también tenemos esta de acá. O sea, teníamos dos opciones. Tal vez yo no dije nada sobre eso. Tenemos esta opción y esta. Pero vean que la transformada de x de z, el x de z original, es fuera de un círculo. Como es afuera de un círculo, como es afuera de un círculo, como es afuera de un círculo, las dos funciones, o sea, yo tengo que pensar es que estaba con otras cosillas ahí, bien con el mensaje. Esta función de aquí arriba ven que tiene un polo aquí en menos uno. La frontera de ellas es.
Yo lo que tengo que buscar es cuál es la frontera que me aporta para la región amarilla que está marcada allá. Entonces vean que si yo pongo acá, es la parte externa de un círculo de radio uno aporta para la región de convergencia de allá. Esta otra también, solo que el polo está aquí en uno. Yo aquí tengo esto, y aquí tengo el polo también en uno. Este es del orden dos. Es que en este es muy fácil porque las tres tienen que convertirse en como derechas para que al aportar las tres regiones, la intersección de las tres me dé la región amarilla. Tal vez donde hay que analizar un poquito más de cuidado es si es una función de anillo, que eso sería bilateral, o si fuera izquierda, que converja, o sea, si se mezclan, si hay algunas que son derechas o otras que son izquierdas o algo así. Ese es como el cuidado. De hecho, es el mismo cuidado que se hace en la plaza, solo que en la plaza no son círculos, sino a la derecha de una recta o a la izquierda de la recta, o una para acá y otra para allá y queda una banda. Entonces, eso sería, digamos, el caso. Entonces, viendo esto, esta es la función y es justo la misma que teníamos hace un rato. Menos trabajo, más trabajo, e incluso hasta se siente parecido, porque, digamos, hay que el esfuerzo de hacer fracciones parciales tiene lo suyo. Pero esta sería, digamos, la forma de trabajar con fracciones parciales, esta inversa. También, pues podemos, o sea, ese es un ejemplo. Podemos ver tal vez un último. Podemos hacer este porque me interesa, aunque tiene unos numerillos. Pero sí, 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 me interesa uno de polos complejos. De hecho, estoy agarrando cosas que sirvan para ir completando ese párrafo. Sí, y esa es el. Así es. Entonces, bien, no vamos a, o sea, no, hay que pensar que no vamos por integración, sino que la idea es, de una vez uno lo ve, es racional, veamos si puedo hacer una descomposición, porque digamos, esa función así como está, no está en la tabla de inversas o la de transformadas que conocemos. Si uno agarra esta tabla,
y obviamente ninguna de estas está presente ahí. Entonces hay que ver cómo lo transformamos, componiéndole fracciones parciales. Entonces, para hacer eso, en potencias negativas es un asunto un poquillo más enredado. Uno siempre intenta mejor trabajarlo en potencias positivas. De verdad, casi que así es como todo el mundo lo va a plantear. Tenemos esta función. Está faltando un z, ¿verdad? Sí, porque queda z más uno y sobra un z y abajo z. Ujú. De hecho, ven que así queda impropia. Entonces hay que hacerle el mismo truco que hace un rato. Como este polinomio es de orden 2, hay dos polos. Ocupo los polos para hacer las fracciones parciales. Pues no me va a quedar otra que hay que resolverlos. A nivel nuestro, toca fórmula general. Vamos a ver qué salen esos polos. Sería menos B es menos uno. Sería menos menos acá, más menos. B del determinante, que sería B al cuadrado, menos 4 AC, dividido entre 2. Medio sería menos uno. Uno y menos 2 y menos uno. Menos uno se convierte en J. Entonces, eso sería menos un medio más J medios. Esos son los polos. ¿Qué? Vamos a pensar que acá esto es un medio y esto también. Ah, no, pero no me calzó. Jeje, es decir, vamos a hacerlo como así. 3. Podría decir que son los dos polos.
Y al ser una señal causal, digamos, un concepto igual que en el tiempo continuo, ella tiene que converger afuera de este círculo para que se dereche. ¿Mm? Y al tener los polos, pues hay que hacerle las fracciones parciales. Planteado quedaría como así. Y quiero entonces ya para calcular A, bueno, aquí sería Z más 1. Entonces, esta evaluación sería lo que de Z menos Z más 1 más 1 o Z sub 1. Z sub 1 menos Z sub 2. Ujú. Ahí no, esto no. Entonces sería, llamemos si este Z sub 1 y este Z sub 2. Esto nada más es la calma algebraica de ir con números complejos. Viejo, bonito. J por J menos quedaría un medio. Este A, nosotros necesitamos tenerlo en forma polar para pasarlo al tiempo, la forma que nos permite hacerlo como igual, es que calza igual con la plaza. Entonces, de alguna forma, esto es A, un medio que es común, 1 menos J3. 1,3, eso no es un número ni 30, 60 ni 45, eso es un ángulo y una horrible. De alguna forma lo podemos expresar aquí así. Sería la raíz de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esa es la magnitud del número complejo con un ángulo. Como está en el en el cuarto cuadrante, sería con la menos tangente inversa de 3. Y aquí, bueno, un 2. 3 al cuadrado 9 más 1 10 sería de raíz de 10 de 2 con un ángulo de menos la tangente inversa de 3.
No es el caso, pero solo porque tengo calculadora. Y si no lo tienen que hacer, solo para darme una idea, es -71 grados, 56. No puede quedar expresado así, sin problema. Sabemos que B sería raíz de 10 entre 2 y, no, y sin el menos, porque sería el conjugado de A. Sería con la tangente inversa de 3. Ya casi tú, casi. Mm. Ah, no, vale, ya lo fue. Y aquí solo me interesa los polos, esto, y pues ahí ve en sí mismo, pues los valores. ¿Ok? Ya casi lo tenemos. Entonces, viene aquí X de Z, Z lo podemos poner al otro lado, A, digamos que ahí le ponemos que nos dio ocho. Esto luego entonces lo vamos a tener que multiplicar por Z a la -1 para hacer el mismo trabajo, para usarlo las, las inversiones que están en la tabla. Más esto y esto se cancelan. Este también lo multiplicamos arriba y abajo por Z. Vamos, suma. Ujú. Entonces está la constante.
Bueno, ya aquí es inverso. Ujú. Quedaría. La constante es solo la constante, queda en el tiempo, por linealidad. Ujú. De hecho, vamos a ponerlo en forma polar, como sí, de una vez. Forma exponencial, o sea, R de la J cita. Y esto invertido al tiempo sería Z a la uno a la N. De Z a la uno sería, vamos a ver, un medio más J medio a la N por U de N. Más Z a la 2 a la N. Ahora, si esos polos los ponemos en forma polar, esos polos es la raíz, o sea, esos polos son la raíz de un cuarto más un cuarto, serían dos cuartos, sería la raíz de dos cuartos. Unida a la J son más o menos 45 grados, más o menos pi cuartos. Y esto, la raíz sería, la raíz de 2 entre 2. Si uno lo pone así, sería la raíz de 2 entre 2 a la raíz por e a la j pi cuartos. Esto le va a la n por u de n. Y esto aquí vamos a usar una identidad de Euler. Vamos a agrupar lo que es común, lo vamos a factorizar y lo que no lo vamos a tratar de expresar. O sea, aquí lo que vamos a buscar es sacar cosenos. Es lo mismo que en Laplace con polos complejos. Salen componentes oscilantes de muestras en este caso. Entonces aquí tenemos raíz de 10 entre 2 es común. El radio a la n también. Radio de raíz de 2 entre 2 a la n. Y los exponenciales queda e a la j y cuartos n menos la tangente inversa de 3. Y aquí quedaría. Entonces ven que ahora, usando una identidad de Euler, esto se convierte en del coseno. Raíz de 10 aquí está, raíz de 10
El 2 se cancela porque ocupa para la identidad. Coseno. Ujú. Está la inversa. Es un procedimiento muy cercano a las cosas que ustedes dominan. Detalles que diferencian algunas cosillas, pero en principio, la inversa aquí, cuando hay polos complejos, vamos porque hay polos complejos, lo cual hace que las constantes a las que tengamos que expandir sean constantes complejas y que cuando hay pares de polos complejos conjugados, van a aparecer términos o funciones que en el tiempo generan muestras que parecen una oscilación y subamortiguada, porque de hecho es igual. Raíz de 2 entre 2 es punto 7 a la n, el r a la n que está aquí, hace que los valores de las muestras vayan decreciendo. Pero el coseno le van dando esa oscilación, esa subamortiguación, sí, esa oscilación. Y nada más, derecha. En sí mismo, ya de hecho, estos dos ejemplos, o sea, es fracciones parciales, son como los trucos. Aquí como las dos, o sea, la región de convergencia era externa del círculo, perdón, la señal derecha. Ambas fracciones parciales se convirtieron como señales derechas. De la tabla agarramos las versiones derechas y las pasamos al tiempo. Y de ahí solo ajustamos el álgebra para poder sacar la representación de esas dos funciones en el tiempo en su versión compuesta o combinada, donde aparecen el coseno y el seno. Entonces, en principio, esta es la forma usual, la más típica de ser inversa, que es por fracciones parciales. Está también, digamos, o sea, ahí pueden verlo, algo que pueden buscar es. Hay una tercera forma de ser inversa, poco usual, pero es una tercera forma, que se basa en principio de lo que es una serie de potencias. ¿Ya? Si usted tiene un polinomio entre un polinomio, ¿sabes qué es el principio de Lorentz? Si usted tiene el polinomio entre el polinomio y los empieza a dividir, genera la serie. Solo que esa serie, recuerden que la división de polinomios solo permite centrada en cero, pero como la transformada z es centrada en cero, es sin problema, es justo lo que nos sirve. Entonces, pensando como en Loren, que en Loren yo les daba la función y haciendo división de polinomios, puedo encontrar que esa fracción es igual a una sumatoria de términos, que eso ya sería una serie. Analizando la sumatoria de términos, los coeficientes serían las muestras de la función. De ahí yo podría inferir a x de n. Cosillas así, pero de hecho es inversa por expansión de serie de potencias. Podemos hacer un ejemplo, pero para que el video no se extienda más, dar una pausita. Eso lo vamos a ver en el siguiente, en un pequeño espacio. Muy bien, voy a dejarlo acá para que cortar.